Cordial saludo, mi nombre es Niteret Cristina Lerma Valderrama de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy realizaré solución a la unidad 1 en Pensamiento Lógico y Matemático, donde habla de las proposiciones, donde dice que las proposiciones se pueden denominar falsas y verdaderas, que estas proposiciones vienen en letras, desde la P en adelante. Las proposiciones nos ofrecen un lenguaje simbólico. Mi lenguaje simbólico es este, el cual es la letra A del ejercicio. Entonces, para saber el significado de estos símbolos tenemos que ir a la tabla 0 y buscar nuestro símbolo. Entonces lo encontramos aquí y se llama condicional, que significa si P, entonces Q. Entonces estas letras tienen un significado. La P en este caso significa el Pacto Colombia con las Juventudes es una estrategia del gobierno. Q significa el Pacto Colombia con las Juventudes escucha a los jóvenes. R significa permite construir soluciones a los retos del país. Entonces nuestro lenguaje simbólico tendría que pasar a un lenguaje natural. En nuestro lenguaje natural se leería: como está condicional, dice que si P, entonces Q. Entonces, si el Pacto Colombia con las Juventudes es una estrategia del gobierno, permite construir soluciones a los retos del país, entonces el Pacto Colombia con las Juventudes escucha a los jóvenes. Ese sería nuestro lenguaje natural. Nuestro siguiente punto, tenemos que hacer una tabla de verdad. Para realizar nuestra tabla de verdad, tenemos que buscar nuestro condicional, donde dice que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P condicional de Q será verdadero. Dice que si si P es verdadero y Q es falso, entonces nuestra condición será falsa. Solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa, nuestra condición será falsa. De lo contrario, todas las otras opciones serán verdaderas. Entonces, en base a esto, vamos a realizar nuestra tabla de verdad. Nuestra tabla de verdad. ¿Cómo sabemos cuántas casillas tenemos que hacer? Entonces tenemos que hacer una fórmula que dice 2 a la n. La n significará el número de letras que tenemos, el número de proposiciones. Entonces P, Q y R son 3, entonces n a la 3. 2 por 2 por 2 nos da 8. Entonces dice que si nos da 8 casillas, las primeras 4 de nuestra proposición serán verdaderas, las últimas 4 serán falsas. En la siguiente columna colocaremos 2 verdaderas y 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. En la siguiente colocaremos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Entonces, P condicional de R. Entonces, será falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, con base a eso nos guiaremos para solucionar nuestra tabla. Entonces, P verdadero, R verdadero es verdadero. P verdadero, R falso será falsa porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. Buscaremos otra verdadera. Primera verdadera, segunda verdadera, tercera verdadera. Primera verdadera, segunda falsa, será falsa. Y continuamos con nuestra tabla, la cual nos da que el resto son falsas. Entonces aquí
Si P, entonces R, entonces Q, la solucionaremos en el orden. Entonces, PR, primera verdadera, Q, segunda verdadera, entonces será verdadera. PR, falsa, Q, verdadera, entonces será verdadera. PR, verdadera, Q, falsa, entonces será falsa. ¿Por qué? Porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. Se debe solucionar en el orden de la fórmula, no el orden en el que está aquí. Entonces sería PR y Q, PR y nos devolvemos a Q. Busquemos otra falsa. P, condición de R, será verdadera y Q falsa, entonces será falsa. Seguimos con nuestra tabla hasta terminar. Dice que la debemos clasificar. Dice que cuando tiene todas verdaderas se llama tautología, pero en este caso tenemos verdaderas y falsas, entonces no es tautología. Dice que si todas son falsas será contradicción, pero tenemos verdaderas y falsas, entonces tampoco aplica. Dice que será contingencia si tenemos verdaderas y falsas. En este caso tenemos verdaderas y falsas. Entonces se denomina como contingencia. En el siguiente paso tenemos que hacerla en el simulador UNAT. Lo realizamos en el simulador UNAT y nos debe dar este mismo resultado. Y con esto terminamos. Muchas gracias.